Saludos, una vez más nos encontramos en este segmento del Tintero de la Estrella de Panamá y el Siglo. Como todos los lunes tenemos visita de grandes escritores. Esta vez tenemos a un escritor uruguayo, nació en Uruguay y ha publicado un libro de cuentos. El libro de cuentos que él publicó se llama Entonces percibo el silencio. Este libro de cuentos obtuvo una Access en el 2009 en el concurso nacional de cuentos José María Sánchez. Vamos a hablar con Marco, que nos hable un poquito acerca de su obra literaria y algunos otros eventos que él tiene disponible para el futuro. Marco, bienvenido para el segmento El Tintero. Muchas gracias, Leomiro, muy amable por haberme invitado y por estar participando contigo y con el resto de la teleaudiencia. Marcos, entonces percibo el silencio. ¿Cuántos cuentos componen este libro? Originalmente el cuento tiene 9, el libro tiene 9 cuentos, que luego para la publicación de este pequeño compendio en realidad, hemos agregado otros más hasta completar 15. Los cuentos de la CECID, del José María Sánchez, son los primeros 9 cuentos, ¿no? Ahora, hay un cuento que a mí me encantó que se llama Infracción. Ahí tratas como que de denunciar la corrupción, pero también tiene algo oculto el personaje al final, demuestra lo escondido de lo salvaje y que al final un ser humano puede llegar a matar a una persona. ¿Qué quisiste dar a conocer con este cuento? En primer lugar, si has visto el cuento, está en el área rural. Exacto. En una zona donde prácticamente no hay nada más que una carretera de polvo. Y es detenido este campesino, él anda en su camioneta, en su pick-up, y es detenido por un policía de tránsito donde le dice que va a exceso de velocidad. Eso ya de por sí, en el medio del campo, en verano además ocurre el fenómeno, es una cosa increíble, ¿no? Entonces, claro, este campesino está pensando en su faena, en lo que tiene que hacer, cómo tiene que trabajar, tiene que ver a sus animales, en fin. Y además hay pendiente un encuentro con una mujer. ¿Sí? Hay un encuentro con una mujer porque va a haber un baile muy pronto y él está preparándose para este tipo de actividad. Y claro, como que lo saca de todos sus pensamientos, además está escuchando música folclórica, ¿no? Y él está con todo ese tema y este hombre lo para en el medio de la nada para decirle que va a exceso de velocidad y le va a poner una multa. Claro, realmente es un absurdo. Pero estábamos viviendo en dictadura y la gente en dictadura llega un momento que empieza a cansarse de todo este tipo de abusos y además de coima, porque en el cuento se anota que le va a cobrar una coima. Y bueno, y el hombre evidentemente reacciona de una forma violenta y además limpia, ¿no? Exacto. Porque él al final utiliza un machete, que es además una de sus herramientas de trabajo. Ahora que usted toca ese cuento que forma la parte rural y que habla sobre la dictadura, ¿cuánto tiempo tienen ustedes de estar viviendo aquí en Panamá? Muchos años, como 40 años. ¿40 años en Sí. Panamá? O sea que usted vivió la dictadura. Viví la dictadura, sí, desde el año 77. Ajá. ¿Y qué lo llevó a venirse aquí de Uruguay para Panamá? En realidad hay una cuestión y es que también tengo raíces panameñas, ¿no? Así que, bueno, terminé de hacer mis estudios, terminé mis estudios universitarios y en 2 carreras y bueno, en realidad vine de vacaciones, ¿no? Ya tengo 40 años de vacaciones. Ahora, usted es agrónomo, meteorólogo y también escritor. ¿Cómo hace para combinar todo esto con la literatura? Bueno, los primeros años me dediqué a la parte de investigación agrícola con meteorología, la parte que se denomina agrometeorología. Luego entré a trabajar para el Canal de Panamá, donde trabajé hasta hace unos pocos días. Y nada, la literatura siempre ha estado al lado nuestro. Viví en una ciudad donde teníamos los libros prácticamente en la calle, ¿no? Porque eso es lo que en Montevideo, cuando uno va por las calles, encuentra las librerías y encuentra libros usados por todos lados. Y además en mi casa había 2 grandes bibliotecas y bueno, desde pequeño estuve tocado por las letras. ¿Pero siempre fue en cuento o también escribe otro tipo de género? No, también estoy escribiendo otras cosas. Ya está terminada una novela y vienen 2 que están en preparación. He escrito poesía también, tengo 2 obras terminadas de poesía
y algo de teatro y bueno, y algunos ensayos. Hay de todo, pero lo estamos publicando poco a poco. Este es el primer libro publicado. Próximamente tendremos, creo que en febrero o marzo, sale un nuevo libro que se llama Surcos de Sal y que también es de cuentos. Ahora, usted me contaba que llegó a conocer, bueno, uno de los escritores favoritos míos es Mario Benedetti. Me encanta su poesía, me encantan sus cuentos. Me contaba usted que un día lo vio, que se cruzó con él. Cuénteme un poco. Tuvimos oportunidad hace ya muchos años. Mario Benedetti tenía dos residencias, ¿no? Una en Madrid y otra perdón, no estoy seguro si era en Madrid o en Barcelona, pero él vivía en España mitad del año y mitad del año en Montevideo por cuestiones del clima, ¿sí? En los meses fríos europeos venía para Uruguay y al revés hacía en Europa. Y estaba yo caminando por la avenida 18 de Julio, que es más o menos como la avenida central de aquí, y coincidentemente nos cruzamos. Y él era muy amable, siempre saludaba, la gente lo saludaba, y hola Mario, y tuvimos oportunidad de saludarnos también con la mano y él inclinando su cabeza, ¿no? Una persona muy interesante. Además, vivía en un edificio a 4 cuadras de donde yo estaba también, ¿no? De todas las obras de Mario Benedetti, ¿tiene alguna en particular? Gracias por el fuego, ¿cierto? Y La tregua, por supuesto. Para mí son icónicas. Sí. Me gustaría que usted me dijera qué escritores le gusta a usted o qué escritores han influenciado en su obra. Bueno, obviamente los latinoamericanos, sí, Mario Benedetti, Juan Carlos Onetti, Delgado Aparaín, que es un escritor uruguayo también, y los argentinos como Borges, Cortázar, Art, y por supuesto no podemos dejar atrás a García Márquez. Es decir, estos que han sido muy conocidos, pero también ha habido lecturas de otros escritores como Mario Lebrero, uruguayo, y algunos escritores norteamericanos, ¿no? Entre ellos, por supuesto, Faulkner, me ha parecido muy importante, y Carver, ¿no? Usted que tiene más de 40 años de vivir aquí en Panamá, en cuanto al aspecto de literatura panameña, ¿cómo usted lo percibe? Bueno, últimamente ha habido un gran despliegue, podría utilizar esa palabra, en las letras panameñas. Realmente hay distintos grupos que están trabajando, y digo grupos porque incluso se han unido como pequeños editoriales o círculos de lectura que han permitido que la literatura se vaya divulgando mucho más. Y una literatura muy actual, además. Hay muchas iniciativas que están... Ayer casualmente tuvimos la oportunidad de pasar por el supermercado Riva Smith de Costa del Este, y hay una cantidad enorme de obras panameñas que no la habíamos visto en otros lados, y eso realmente está diciendo que se escribe y que la gente lee, y no solamente que la gente lee, sino que la gente está comprando nuestra literatura. Pero sí reconocemos de que es necesario brindar más espacios para que esto se siga desarrollando, ¿no? Ahora, la institución encargada de promover la cultura aquí en Panamá, no... Es una lástima, ¿no? Porque es interesante notar que sí, la Universidad Tecnológica de Panamá ha hecho un gran trabajo. Y sí, la Universidad Tecnológica de Panamá tiene 3 concursos muy importantes, ¿no? Entre ellos el centroamericano, Rogelio Sinán, el de cuentos José María Sánchez, y si no recuerdo el Ercilia Argote, ¿cierto? Sí, de literatura infantil. Y no solamente el premio, sino que además publica la obra y además la divulga. Y eso es muy importante. Marco Ponce, ¿cómo escribe? ¿En computadora, a mano? ¿En qué momento eso se inspira Marco Ponce? A ver, a veces en tarjetas. ¿Sí? En tarjetas, ¿se acuerda cuando uno en la universidad necesitaba las tarjetitas para cuando preparaba una tesis y entonces tomaba notas? Bueno, en tarjetitas de ese estilo. A veces en servilletas, si la idea sale en un café, bueno, en un restaurante, en una servilleta, uno anota algunas ideas. A veces sí, delante de una computadora, uno se pone a trabajar delante de la computadora, y efectivamente muchas veces a mano en cuadernos, ¿no? De todo, o sea, utilizo todos los métodos. ¿Y la hora para escribir? Ah, caramba, eso sí es difícil porque por cuestiones de trabajo me tocaba escribir en horas de la tarde o de la noche, ¿no? Ahora, bueno, me estoy entrando a una nueva etapa de la vida, así que estoy organizándome, pero creo que esto no tiene un horario específico.
cuando llegan ideas, cuando uno ve algo, porque en realidad la literatura se inspira de las cosas cotidianas. Uno puede estar por la calle y ve a alguien con un carrito. Me pasó, por ejemplo, en São Paulo hace muchos años, en São Paulo, en Brasil, que estaba en un café y pasaba un señor con un carrito, con una cantidad de latas y botellas, y eso ya es una idea para poder comenzar a escribir algo, ¿no? Ahora, los temas que tocas entonces Percibo el Silencio, ¿qué tipo de temas toca aquí realmente en estos cuentos? Ahí hay temas, por supuesto hay un tema social, y alguien hablaba del tema del silencio. Sí, efectivamente, detrás de estos cuentos hay un silencio, pero es un silencio donde es un silencio reflexivo también. A pesar de que el título de la obra es un cuento, es un cuento muy fuerte, es un cuento que además está inspirado en una situación real que pasó aquí y tuvimos oportunidad de ver esa situación. Pero sí está relacionado con el silencio que a veces es necesario hacer para comprender otras cosas, para no dejarse atropellar por la cotidianidad. ¿Y qué tipo de silencio percibe Marco? Es un tema de conversar, es como un silencio que está dentro de uno y ese silencio a uno le dice cosas. Puede ser muy paradójico, pero bueno, en poesía también ocurre eso, ¿cierto? Que uno se inspira en situaciones en el medio del silencio, en el medio de la naturaleza, por ejemplo, o en el medio de una crisis muy profunda, ¿no? Hay muchos escritores que se han inspirado en momentos de crisis muy profunda y han hecho obras muy importantes. ¿A esta obra dónde lo puede conseguir una persona que quiera leer una obra suya? En estos momentos está en la Librería Cultural Panameña y próximamente va a estar en Riva Smith. ¿Y cómo ha sido percibido? Bueno, lo hemos estado compartiendo con mucha gente, sí, a la gente le ha gustado mucho este tipo de literatura, ¿no? Antes de finalizar, un consejo para un joven escritor. Bueno, por supuesto, un joven escritor, lo primero, gusto por la lectura, muchísima lectura, realmente tiene que leer toneladas, salvo que sea un genio, ¿sí? Y que le fluya la literatura, tiene que leer mucho porque en la lectura va a encontrar una gran cantidad de posibilidades para poder inspirarse y desarrollar cualquier tipo de tema. Así que mucha lectura, por supuesto, dos tipos de lectura, la lectura clásica y la lectura moderna, o la lectura actual. Hay una cantidad de escritores actuales que hay que leerlos y que a veces pasan desapercibidos en nuestro medio porque no hay suficiente divulgación de esa literatura. Bueno, hablábamos hace un rato, Leomiro, sobre el tema de Murakami, ¿no? Hay una cantidad de escritores que quedan por aquí y no se divulgan lo suficiente en los medios y entonces, bueno, no hay mucha información, ¿no? Bueno, el escritor actual tiene que estar constantemente investigando. Hay una cantidad de páginas web sobre literatura que son muy buenas y hay que estar investigando constantemente sobre este tipo de obras. Marcos, te agradezco que nos hayas permitido esta entrevista y regalarnos un poco de tu tiempo para hablar un poquito de literatura. Agradecido por tu compañía aquí en el Tintero. Muchas gracias. Gracias y hasta luego.